De regreso a Buenos Días República, un inmenso placer, un privilegio que usted esté con nosotros. Hasta esta hora teníamos una conversación interesante con mi amigo político, avezado, instructor, profesor, maestro, Rodolfo Medina Gratero, pero a partir de este momento integramos un invitado a nuestro set, una persona que tuve el privilegio de conocer hace ya un par de semanas y desde ese par de semanas, poco más tal vez, pues cada semana tengo hambre de sus conocimientos y deseo de escucharlo. Con nosotros Eduardo Giordanelli, que nos acompaña. Bienvenido. Rodolfo Medina. Bienvenido, Eduardo, bienvenido a Buenos Días República. Tienes toda una audiencia que está pendiente de lo que tú vienes a tratar con nosotros, que si lo trae Mariano tiene que ser bastante interesante. Ya me dio una pauta del tema interesantísimo que traes. Mira, Eduardo estuvo con nosotros la semana pasada en Imagen Pública Televisión, perdón, Consulting, con nuestro personal branding. El equipo de personal branding es los ejecutivos y profesionales que durante meses se entrenan para refinar su marca personal. Y él muy amablemente le dio un taller a este grupo exquisito de profesionales, entre los cuales hay médicos, odontólogos, ingenieros, militares, etcétera, etcétera. Y le decía, Eduardo, prepárate porque son gente muy crítica y van a estar pendientes a lo que tú le vas a dar, pero van a estar con las antenas paradas, recibiendo y viendo cuál es el aprendizaje. Y el tema que Eduardo le instruyó es mindfulness. Y de eso vamos a hablar con Eduardo, de este tema y de la incidencia que este tema está tomando en las organizaciones, no importa qué tipo de organización. Eduardo, esta oportunidad primero para explicarle al público qué es mindfulness y dónde se aplica y quién es Eduardo Giordanelli. Ok, pues mindfulness, yo en realidad me ocupo de mindfulness para liderazgo, porque mindfulness es una forma de entrenamiento, según Daniel Goleman, de la inteligencia emocional. Es la forma de entrenamiento más efectiva de inteligencia emocional porque ayuda a desarrollar atención y concentración. Son más o menos desde 1979 que se comenzaron a desarrollar estudios de cómo mindfulness podía ser efectiva en diferentes ámbitos. Comenzaron los estudios en Massachusetts, en el hospital de la Universidad de Massachusetts, en el reparto dolores crónicos, para ver si mindfulness podía ser más efectivo de morfina en las personas que tenían dolor crónico. Poco a poco se ampliaron los estudios a otros tipos de situaciones y vino afuera que casi todas las situaciones donde hay interacción entre mente y cuerpo, estrés, dolor, resistencia al cambio, adicciones no químicas y muchísimas otras, mindfulness era efectiva. Y esto siempre con estudios médicos que confrontaban el tratamiento de mindfulness con placebo y con grupos de controles con tratamientos tradicionales. Después hubieron las primeras aplicaciones en el deporte. El primer entrenador de básquet que lo comenzó a usar con sus jugadores, eran buenos jugadores, porque eran Chicago Bulls y después Los Angeles Lakers, es el único entrenador, Phil Jackson, que ganó 11 campeonatos NBA. Una pregunta, Eduardo. ¿Los 11 campeonatos lo ganó antes de aplicar mindfulness o después de la aplicación de mindfulness al equipo? Después de la aplicación de mindfulness al equipo. O sea que se pudiera decir que el mindfulness en el equipo impactó tan positivamente que le dieron continuidad a ganar los campeonatos. Sí, porque lo que él dice es que si uno entrena solo atléticamente y técnicamente y tácticamente los jugadores, no está dicho que estén en grado de hacer la jugada perfecta en la presión que se tiene en el último partido. Cuando tú sabes que de tu tiro depende un año,
esa presión es difícil de gestionar. Y lo que pasa con los de... Y con respecto a Phil Jackson y los equipos que dirigió, se evidenció ese mismo caso que plantea, se evidenció en varias ocasiones, cuando en tiros específicos, en jugadas que definían una situación, pues los jugadores, viene a mi memoria Michael Jackson, los jugadores, Michael Jordan Jackson sí. hacía otra cosa, bailaba y cantaba. Ojalá Michael Jackson. Pero Michael Jordan tenía una concentración en el momento de jugadas espectaculares. Producto de eso. Producto de eso, Producto de precisamente. Exacto. Interesante. Y, por ejemplo, si uno piensa en la final de este año de las Olimpiadas, Usain Bolt hasta se puso a sonreír mientras corría, mientras los otros que estaban atrás tenían una cara muy tensa. Y esta capacidad de concentrar toda la atención sobre el esfuerzo que se hace sin que genere tensión, etcétera, es muy importante y está debido a un entrenamiento en mindfulness que ayuda a desarrollar capacidades que uno ya tiene, pero que se desarrollan en manera aún mayor. Dices concentración en el esfuerzo que se está desarrollando. No es una concentración abstracta ni general, es justamente concentración en el esfuerzo que estás realizando. Es concentración en lo que estás viviendo en este momento. El hoy y ahora. Por ejemplo, en Mindfulness con Liderazgo se pone mucha atención a concentrarse y a tener atención en el diálogo y en lo que está pasando ahora. En el deporte, naturalmente, mucha atención en todo lo que los músculos te comunican a ti como persona. Cuando se hace mindfulness, para mentalizar cada músculo que tiene que contraerse para hacer un esfuerzo específico, es interesante. Y las sensaciones que tienes cuando lo estás haciendo bien y cuando lo estás haciendo mal, en modo tal de poder individuar, ¿por qué tengo esta sensación? No, tengo que regresar a la sensación correcta. Autoconocimiento. Es autoconocimiento, es por eso que Daniel Goleman dice mejor entrenamiento en absoluto en inteligencia emocional. Eduardo, empezamos como con deporte y la gente se me puede confundir y pensar que el mindfulness es aplicado solo al área deportiva, pero tienes unos ejemplos que me has comunicado de Google, que Sí. aplicaron mindfulness también. ¿Y qué ocurrió? Bueno, La empresa Google, internacionalmente famosa. Exacto. Google comenzó exagerando porque como habían habido algunos experimentos en compañías que ya habían producido mejoría de productividad y de creatividad entre los que habían hecho mindfulness, Google hizo su primer curso de mindfulness llamando como profesores a Kabat-Zinn, que es el que John comenzó, Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn, a Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, y al Dalai Lama. O sea que era un Casi grupo. nadie. Oh, O sea, Dios. Dream Team. el primer. Pero, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados es que hoy en día Google considera la mejor herramienta para aumentar productividad, creatividad y capacidad de liderazgo de sus personas. Mindfulness ya entrenó 13,000 personas en mindfulness y lo está continuando a empujar considerando que sea la herramienta más importante, porque también cuando uno está trabajando, como en el deporte, lo importante no es solo saber las cosas, que es esencial, pero es también en un momento que hay que tomar una decisión rápido, que hay que leer lo que está pasando en este momento, lograrlo hacer a lo máximo, sabiendo improvisar y sabiendo sacar lo que uno tiene adentro en ese momento. Y esto, mindfulness ayuda mucho. No es una varita mágica, pero toda la persona que lo hace aumenta las situaciones en que se siente contento al final de algo que ha pasado, respecto a las situaciones que, si hubiera hecho esto, si hubiera dicho esto, disminuyen las situaciones en que uno dice, si hubiera hecho esto. Disminuyen esos momentos de queja con relación a eso. Exacto. Giordanelli, ese es su apellido, Giordanelli. ¿Cuál es el proceso
¿cómo se aplica mindfulness en esa persona que nos está viendo? Ahora mismo se está preguntando, ¿pero es un entrenamiento? ¿Es una sesión de terapia? ¿Es coaching? ¿Cómo se aplica? O sea, esa persona viene a ti, Ok. ¿qué haces con él? Entonces, es una práctica. Es como ir al gimnasio. Cuando yo voy al gimnasio, yo ya sé caminar, yo ya sé correr, yo ya sé solevar cosas, pero voy al gimnasio para Mejorar, mejorar. y encaminarlo hacia objetivos específicos. Exacto. La misma cosa pasa con mindfulness. Es un entrenamiento de atención y concentración. O sea, es un entrenamiento. Es un Tú vas a entrenamiento. sentar la persona en un aula o en Exacto. una oficina y ¿qué haces con esa persona? Bueno, le explico los motivos por los cuales se tienen que hacer algunos ejercicios y después se los hago hacer. Son ejercicios de atención y concentración. Por ejemplo, el más famoso es la atención sobre el respiro, que es común a todas las tipologías de mindfulness. Pero no, digamos que tiene raíces de tradiciones antiguas. Veo que se parece mucho al yoga. Sí, tiene raíces en común con yoga, pero lo que pasó desde 1979, cuando el Instituto de Mindfulness de Massachusetts comenzó a estudiar de manera científica, estudió también cuáles eran las cosas que dependían de la tradición antigua, de la tradición de yoga, etc., y cuáles eran las cosas que en vez eran de verdad efectivas en la salud. Y comenzaron a experimentar también con eso. Y resultó ser que hay muchísimas cosas de la tradición que eran exageradas. Por ejemplo, cuando a veces se hace yoga adentro de mindfulness, la atención no es en hacer bien un movimiento, pero es en saber darle atención a tus músculos y saber cómo se siente tu cuerpo haciendo esos movimientos. Y por eso mindfulness, aunque uno esté muy ligado, aunque uno sea una persona que tiene mucha dificultad de movimiento, la hace bien, aunque el movimiento sea fatal, si logra saber qué es lo que te está pasando en el cuerpo, si logra saber qué es lo que te está pasando en el respiro, etc. Por eso lo puede hacer cualquiera. Cuando comenzaron en 1979, muchas de las personas eran personas que estaban prácticamente muy limitadas corporalmente y que se podían sentar solo en ciertas posiciones, etcétera, porque eran del reparto dolor crónico. Podemos aplicarle mindfulness a personas individuales, pero a grupos, ¿es posible? Sí. ¿O es necesario cuando se le aplica a grupos ir personalizando en cada uno de ellos? No, generalmente la mayor parte de las situaciones se hacen en grupos. Si hay adentro del grupo alguna situación particular, se le puede dar una instrucción suplementaria, pero generalmente se trabaja en grupo y se dan ejercicios después de hacer en casa, que pero requieren pocos minutos al día, porque es propio tratar de aumentar la atención con la cual hago algunas ¿Cuánto cosas. duran las secciones de grupos o individuales? En ¿Qué el- puede, para una persona ubicarse, Ok. de qué tiempo tiene que disponer? ¿Cuántas semanas sería un programa de Ok. este tipo, personal o de un equipo de una empresa? Ok. El curso clásico hecho por Google o hecho en el Center for Mindfulness de Massachusetts o los que yo he hecho es de 8 semanas, 1 hora y media Semanal. semanal, con ejercicios de hacer en casa. ¿Esto por qué? Porque Los ejercicios que todo se llevan para la casa. que se llevan para la casa y que uno hace diario, que pero repito, no requiere mucho tiempo. Esto porque las 8 semanas, porque todos los estudios que se han hecho han demostrado que hay también cambios en la estructura del cerebro de la persona que lo hace y que se comienzan a desarrollar después de 8 semanas. Hábitos. No, hay propios cambios neuronales porque ahora que se pueden Rutinas hacer neuronales, conexiones. conexiones neuronales, se desarrolla mucho más la parte prefrontal del cerebro, que donde están las características nobles
del ser humano. Pues la gente no sabe, Rodolfo y Eduardo, yo sé que tú lo sabes, que las neuronas tienen hábitos de conexiones. Sí, Y que si definitivamente. tú dejas de, por ejemplo, sonreír y dejas de ser una persona que aprecia la vida y cuando amanece estás feliz, pues esas neuronas en vez de conectarse en una rutina habitual con conexiones neuronales de la felicidad, utilizan una ruta que va atrofiando esas conexiones y por eso tú ves que hay gente que se levantan sin ninguna, nada aparente, se levantan tristes Sí. y no han visto el mundo todavía, porque su conexión habitual se conecta con la tristeza o se conecta con elementos que dan Y depresión. eso se da de manera sorprendente. Así es. Son los llamados reflejos condicionados. Tú pones a una persona que no sabe conducir y lo pones en un guía y le dices, mira, tienes que hacer esto y esto y esto, y él quizás comienza a hacerlo de manera mecánica. Pero en la medida en que va funcionando y que va aprendiendo, se para en un semáforo y de manera automática el pie cambia de sitio, de acelerador y cambia para el clutch o el freno, porque ya tú has establecido Mandato. un reflejo condicionado que se da con el trabajo, con la conciencia. Esto es muy ¿A esto se interesante. refiere, Eduardo? En este sentido, ¿qué cosa pasa? Pasa que las personas que desarrollan mindfulness, como desarrollan también una gran atención a sus hábitos habituales, Rutinarios. rutinarios, logran también tomar la decisión si ir por lo automático o esta vez comportarse de manera diferente, cosa que muy a menudo, sobre todo en caso de costumbres que no siempre son positivas, tipo comer un poco más de la cuenta, eso yo lo hago y no quiero, o otras costumbres que vienen consideradas por las personas que tenemos cerca malas, que en realidad cuando comienzan ya no logramos pararlas. Con mindfulness se logra, aunque sea al principio, tener un segundo de decisión. ¿Qué hago? ¿Voy por la costumbre que tengo siempre o esta vez? Qué interesante. Mira, yo decía de ese reflejo condicionado que se establece con la práctica y que luego llega un momento en que va por lo automático, porque tú de manera automática cuando ves una luz roja, automáticamente tú no tienes que decir, está en rojo, déjame. No lo haces de manera consciente, sino que automática. Pero llegan algunos reflejos que son defectuosos, que tienen incorrecciones, y a través del mindfulness tú puedes corregir esas ¿Cómo cosas. conectan, Exacto. Eduardo, contigo? ¿Cómo el que esté interesado en tus servicios puede encontrarte o en las redes sociales o un teléfono de contacto? Bueno, el teléfono, el que tengo, es italiano, pero lo que puedo dar es nuestro website, que es www.wiseharvesting.com. Más complicado. Vamos a dar el teléfono a mi oficina y el Sí. que quiere contactarte nos llama a nosotros, a nuestro call center, el 829-251-5253 y con mucho gusto lo ponemos en contacto con Eduardo Giordanelli, 829-251-5253, call center 24 horas, para que usted contacte con nosotros y nosotros hacerlo contactar a la vez con nuestro amigo Eduardo Giordanelli, que va a estar en el país, solo le quedan 10 días. ¿Y vuelve cuándo, Eduardo? Yo estoy regresando cada 2 meses por un Ok. periodo de 3 a 6 semanas, Excelente. dependiendo del... O sea, que usted tiene 10 días para ese proceso que necesita en su empresa o que necesita para usted empezarlo a trabajar con Eduardo o coordinar en esos 10 días a su retorno ese mindfulness que necesita su corporación o que necesita su vida. Soy Mariano Abreu, él es Rodolfo Medina, Graterol. Eduardo Giordanelli fue nuestro invitado y esto es Buenos Días República. Hay mucho más contenido y nosotros estamos agradecidos que usted se quede con CTV y Buenos Días República. Gracias por estar con nosotros.